Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Estamos en el año de Clave de Re, un año para regresar, sin retroceder. Conéctate, crece, sirve. 2019, Clave de Re. ¿Alguno de ustedes ha recibido una herencia alguna vez? ¿Sí? De pronto una herencia no es solamente recibir dinero, de pronto usted puede heredar una deuda, porque las deudas se heredan también. Por eso dice la Biblia que somos esclavos de lo que debemos. ¿Alguno quisiera recibir una herencia? ¿Qué tipo de herencia le gustaría recibir? Yo creo que en la situación actual que algunos de los que estamos aquí nos gustaría recibir una herencia, ¿cierto? Pero hoy quiero hablarles de la herencia que tenemos. Porque a veces creemos que una herencia es esto. Uy, voy a recibir dinero. O muchas veces una herencia puede ser esto. O muchas veces puede ser esto, que lo he visto también. La mamá dejó una casa y todos los hermanos peleando por la casa. O el papá dejó la casa y todos peleando por la casa. Pero quiero hablarles de una herencia que es una herencia que prevalece. Y que es la más importante de todas. Y vámonos para Gálatas capítulo 4, versículo 6 al 7. Gálatas 4, versículo 6 al 7. Vamos a leer todos juntos. En la Nueva Versión Internacional, leámoslo por favor. ¿Qué dice? Ustedes ya son hijos. Diga, ¿ustedes ya son qué? Diga conmigo, yo ya soy hijo. Soy hijo de Dios. El miércoles pasado estuve hablando acerca del hijo pródigo, estuve compartiendo acerca del hijo pródigo sobre que Dios quiere o Dios nos está esperando de nuevo a casa. Siempre Él está con los brazos abiertos esperándonos en su casa. Les hablé la diferencia entre el hijo pródigo y la oveja perdida. El hijo pródigo es aquel que es hijo y toma la decisión voluntaria de irse de donde su papá. Peca de manera voluntaria, decide irse, come de la que sabemos, lo decíamos el miércoles, come miércoles, y estando allá por fuera, comiendo de la que sabemos, recapacita y dice que puede volver y que seguramente en la casa de su papá tal vez no va a vivir como vivía antes, pero puede comer inclusive la comida de los jornaleros, porque le había tocado inclusive hasta comer comida de cerdos, además de lo que estaba comiendo. Pero ¿qué pasa? Cuando llega a la casa y el padre le hace una gran fiesta, ese hijo que decidió irse, que es hijo, a ese hijo que se quiere ir hay que dejarlo ir. Digan amén. No podemos retener al que se quiere ir cuando es hijo. Entonces una cosa es una cosa es la oveja perdida y otra cosa es el hijo pródigo. El hijo pródigo que se quiere ir hay que dejarlo ir, porque tarde o temprano va a volver. Hay que esperarlo. Pero la oveja perdida es la oveja que está perdida, completamente perdida, que no es hija, que ni siquiera tiene identidad. A esa hay que ir a buscarla. El problema es que muchas veces en la iglesia algunos son hijos y se creen ovejas que hay que ir a buscarlas. Pero ese hijo que está perdido, que decidió irse, tiene que volver, porque en la casa de su padre siempre va a haber alimento para él. Amén. Entonces, pero ¿en qué me voy a centrar? En que finalmente, ¿qué le dice Dios? ¿Qué le dice Dios? ¿Qué le dice el hijo mayor cuando ve que el hijo menor vuelve después de haber derrochado todo y hay una gran fiesta? ¿Qué le dice?
Se indigna. ¿Y qué le dice el padre a ese hijo? Todo lo que tengo es tuyo. ¿Sabes una cosa? Tú ya eres hijo y todo lo que es de Dios te pertenece. Porque Él es nuestro Padre. Y entonces dice el versículo que estábamos leyendo: ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Es decir, una relación más íntima. Así que ya no eres esclavo, sino que hijo. Y como eres hijo, o sea, eres hijo, ya no eres esclavo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también ¿qué? Heredero. La Biblia está constituida por dos testamentos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Por qué se llama testamento? ¿Qué es un testamento? Una herencia. Y en ese testamento tan grande que encontramos, la herencia de todas las bendiciones que usted y yo podemos acceder como hijos. Voy a leerles un poco la definición de lo que significa la herencia. Herencia: acto jurídico mediante el cual una persona que fallece transmite sus bienes, derechos o obligaciones a otra persona. Herencia genética: proceso por el cual se transmiten de generación en generación las características fisiológicas, morfológicas y bioquímicas de los seres vivos. Entonces hay una herencia física y también hay una herencia genética y también hay una herencia espiritual. Después profundizaremos un poco más al respecto. Pero ¿qué es heredero? Es aquel que recibe los bienes, el dinero o los derechos u obligaciones de una persona cuando ésta muere en cumplimiento de la ley o de las disposiciones señaladas en un testamento. Entonces diga conmigo: la Biblia, que es la palabra de Dios, que está llena de promesas, que son grandiosas y magníficas. Ahí está la herencia para mí, que soy hijo. Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a ver nuestra herencia en Cristo. Nuestra herencia en Cristo. Y ubiquémonos por favor en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Mientras ustedes van buscando Hebreos capítulo 1 al 4. Hebreos 1 del 1 al 4. Quiero recordarles un poco, precisamente hoy que estamos en grados de Instituto Bíblico, vamos a meterle un poco de teología a la enseñanza. Y la revelación de la palabra de Dios nos ha llegado a nosotros de tres maneras. Objetivamente a través de la creación, que es su palabra creada. Objetivamente a través de la Biblia, que es, o mejor dicho, no, objetivamente a través de la creación, no. Sistemáticamente a través de la Biblia, que es su palabra escrita. Y vitalmente por medio de Jesucristo, que es su palabra humanada. Jesucristo es la revelación especial, la revelación más grandiosa. El misterio hecho hombre es Jesucristo. El Dios mismo hecho carne en la persona de Jesucristo se nos ha revelado a nosotros. Y Dios nos habla por medio del Espíritu Santo, a través de la oración, a través de la palabra de Dios, a través de las circunstancias, a través de la iglesia, o en algunos casos excepcionales a través de visiones o sueños. Pero si hay algo claro es que Dios siempre nos quiere hablar, porque el propósito de Dios es establecer una relación personal con cada uno de nosotros. Y es una relación muy sencilla, es una relación práctica y es una relación de amor y de intimidad. Amén. Muy bien. Hebreos 1, versículo 1 al 4, que dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. ¿Lo hizo qué? ¿Lo hizo qué? Heredero de qué? De todo. Recuerde la palabra heredero. Diga conmigo, heredero. Dice, heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa.
después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el hombre que ha heredado en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Entonces, ¿cuál fue la palabra clave de ese versículo? Heredero. Muy bien. Y vamos a ver rápidamente nuestra herencia en Cristo y la importancia de recordar la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Jesús ha sido llamado heredero de todas las cosas. Romanos 8:17 dice, lo van a leer ustedes en la imagen, dice, y si somos hijos, ¿quiénes son hijos acá? Todos somos hijos de Dios. Si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Quién lo recibió todo? ¿De Dios? Cristo. ¿Y qué somos nosotros? Coherederos con Él. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Muchos problemas, grande gloria se ha de revelar en tu vida. Amén. Nosotros aprendíamos ayer acerca de las pruebas y decíamos que nosotros deberíamos asumir las pruebas con una buena actitud. Generalmente no lo hacemos porque nosotros tenemos como un mecanismo de defensa contra el dolor. Pero son necesarias porque en ellas se revela la gloria de Dios a través de ellas. A través de Jesús fue hecho el universo. Juan 1:3. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. Colosenses 1:18. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Entonces, si Dios es el primero en todo y Él mismo lo dice en su palabra, ¿qué somos nosotros? Herederos. Pero a nosotros no se nos puede olvidar que el primero, ¿quién es? El Señor. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Juan 1:14 y 18 que dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie lo ha visto. Nunca. El Hijo unigénito que es Dios vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Jesús es la exacta representación del Padre. Dice Juan 14:9, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por su poderosa palabra Jesús sostiene todas las cosas. Tito 2:14. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Nosotros hemos sido elegidos por Dios para dedicarnos a hacer el bien. Hebreos 7:27. A diferencia de los otros usos sacerdotales, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Diga, Dios se ofreció a sí mismo en la persona de Cristo. Dígalo por favor. Muy bien. Jesús está sentado a la diestra de la majestad en los cielos. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos al tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad del cielo. Y Hebreos 10:12 dice, pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Y vámonos para Efesios 2, versículos 6 al 7. Si lo pueden proyectar en las pantallas, les agradezco. Hebreos 2, 6 al 7, ¿qué dice? En unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó
y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Versículo 7. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Nosotros vivimos todo el tiempo luchando entre la razón y lo espiritual, ¿cierto? De hecho, todo el tiempo estamos cuestionándonos en cuanto a la verdad natural y la verdad espiritual. Desde luego hay verdades naturales que nosotros no podemos ignorar, pero la verdad espiritual sobrepasa a la verdad natural. Y hay muchas cosas que usted con la razón quiere resolver, pero que solo va a encontrar respuesta cuando usted discierne y asimila la verdad espiritual frente a lo que usted y yo estamos viviendo. Y esto que estamos viendo son verdades espirituales para gente espiritual como ustedes. Amén. Y que debe de discernirse espiritualmente. Porque si bien hay una verdad natural, y es que usted está hoy sentado en este lugar, esa es la verdad natural, pero hay una verdad espiritual que dice que usted y yo, como herederos de Cristo, ya estamos sentados en las regiones celestes. Amén. ¿Por qué? Porque ya Dios nos hizo herederos y coherederos con Cristo. Y todo lo malo nuestro fue cargado a la cuenta de Cristo, y todo lo bueno de Dios fue abonado a nuestra cuenta. Entonces no podemos seguir viviendo como el señor de la empresa de maní, sino que tenemos que asumir nuestra identidad en Cristo, y que además Dios tiene muchas más cosas para nosotros. Amén, iglesia. Y vamos a mirar Efesios 1, versículo 4 en adelante. Efesios 1. Y lo vamos a leer todos juntos. Desde el versículo 3 lo vamos a leer. ¿Qué dice el versículo 3? Quiero que lo leamos detenidamente. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Paremos ahí. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice siguiente: que nos ha bendecido. Es decir, que usted y yo, desde el momento que recibimos a Cristo, y por su gracia, desde antes, dice que usted y yo, ¿qué somos? Personas bendecidas por Dios. Y es así como nos debemos ver. No tengo trabajo, soy una persona bendecida por Dios, que nada me falta. Tengo problemas en mi salud, igual soy un bendecido por Dios. Porque el mundo que se ha querido meter a la iglesia nos ha vendido la idea que bendecido es aquel que tiene muchos bienes materiales, o que le sobra el dinero en las cuentas. No, tú y yo ya somos bendecidos. Amén. Porque la riqueza de un ser humano y su bendición no consiste en sus bienes materiales. Es en el bienestar que Dios nos provee a cada uno de sus hijos. Y si Él quiere darnos riquezas, Él verá cómo lo hace. Pero si hay algo cierto, es que tal vez no tenemos más porque no hemos sido buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. O tal vez estamos viviendo por una prueba. ¿Por qué? Porque nadie puede administrar la abundancia si no ha sido fiel administrando la escasez. Porque aquellos que en algún momento hemos tenido abundancia y hemos sido malos administradores, pues ¿qué hace el Señor? Nos mete a la universidad del quebranto, nos enseña a valorar lo poco
a cambiar nuestra actitud, a ser buenos administradores con lo que tenemos para podernos dar en abundancia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nadie puede ser promovido en lo mucho si no ha sido fiel ¿en qué? En lo poco. Diga conmigo, soy un bendecido de Dios. ¿Y he sido bendecido de Dios desde dónde? Dice, en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Todas las bendiciones espirituales en Cristo están dispuestas para cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que asumir nosotros? Asumir nuestra posición como hijos y como herederos y como coherederos con Cristo. Amén, porque todo lo que Dios le entregó a Cristo, nos lo ha entregado a nosotros también, espiritualmente hablando. Versículo 4, nos escogió en Él antes de la creación del mundo para ser santos y sin mancha. ¿Qué significa eso? Que nuestra vida tiene un propósito, que nuestra vida tiene un designio de Dios. Versículo 5, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Dios conoce nuestro destino. Él conoce nuestro origen y Él conoce nuestro destino. De hecho, Él lo diseñó, pero somos nosotros los que tomamos la decisión de caminar en ese destino. Amén, iglesia. Versículo 6, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Versículo 7, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Es decir, que usted y yo debemos entender que ya Cristo perdonó nuestros pecados. Hay 3 tiempos de la redención de Dios. Dios nos redimió, Dios nos redime y Dios nos redimirá. La paga del pecado era la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Todos nosotros tenemos acceso al perdón de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a Él confiadamente e ir a Él con un genuino arrepentimiento para que podamos ser restaurados y podamos ser restituidos como hijos. Versículo 8. Que Dios nos dio en abundancia. Dice que conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. La mesa de Dios está servida y Dios tiene más. ¿Para quién? Para aquel que quiere más. Pero a veces nos limitamos con lo que tenemos. Nos quedamos con lo que tenemos y limitamos nuestra mente, cuando Dios tiene más para cada uno de nosotros. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos. Versículo 11. Pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Es decir, que tu vida fue diseñada por Dios, tu destino. Pero Dios nos ha dado libre albedrío y Dios elige a los que lo elegimos a Él. Amén. La mesa está servida, pero ¿quién come en la mesa? ¿Quién quiere sentarse ahí? No el que tiene méritos para sentarse ahí. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros tenemos méritos para sentarnos a su mesa. Él muere en la cruz, derrama su sangre y su gracia nos alcanza, y por los méritos de Jesús todos nosotros tenemos acceso a la mesa del Padre como hijos, como herederos y coherederos con Cristo. Amén. Versículo 12. A fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo,
seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. ¿Qué significa ser marcado con el sello del Espíritu Santo prometido? Es decir, que su vida le pertenece a Dios. Y dice la Biblia, cuando hablamos de la doctrina de la seguridad eterna, dice que nadie nos puede sacar de su mano, arrebatar de su mano, porque Él ya nos compró con su sangre. Somos de Él y Él es nuestro. Somos uno con Él en espíritu. Versículo 14. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Y de acuerdo con la palabra de Dios, tenemos una rica herencia en Cristo. Digan amén. ¿Por qué? Porque toda la riqueza del Padre, ¿quién la heredó? El Hijo, Jesucristo. Y al nosotros ser hijos de Dios, ¿qué recibimos? La herencia de Cristo. ¿Y quién nos permite disfrutar esa herencia? El Espíritu Santo, en toda su plenitud. Entonces diga conmigo, soy un heredero de Dios. He sido bendecido por Dios desde la eternidad, dígalo por favor. Porque dice que hay una herencia y que estamos sentados con Cristo. Amén. Entonces, ¿qué significa eso? Que muchos cristianos tienen que saberlo y no comprenden esta verdad de ser coherederos con Jesús. Por eso el apóstol Pablo ora para que conozcamos a Dios mejor y que nuestros corazones sean iluminados para que podamos conocer las riquezas de nuestra herencia en Cristo. O sea, cuando usted vive su vida, usted tiene que vivir como un hijo de Dios. Pero cuando hablamos de vivir como un hijo de Dios, no estoy hablando de vivir como un hijo de Dios en el ámbito de lo físico solamente. Usted tiene que vivir su vida como un hijo de Dios en el ámbito de su identidad, de su personalidad, de lo que usted es. Dejar a un lado los prejuicios, dejar a un lado los complejos, dejar a un lado los prejuicios sociales. Y si hay personas que tienen acceso a ciertos lugares, usted no puede seguir pensando que usted nunca va a poder tener acceso a ese lugar, porque igual usted es un hijo de Dios. Amén. Porque hay muchas cosas que usted y yo vamos a lograr en la vida que nunca pensamos que las íbamos a lograr. ¿Y eso es producto de quién? De que Dios está con nosotros. Hay puertas que se van a abrir. La Biblia dice, y lo dice en el libro de Apocalipsis, que hay una puerta que Dios ha abierto que nadie la puede cerrar. Y si Dios te ha abierto esa puerta, ¿tú por qué te pones límites para no hacer las cosas? Y cuando tú vayas a una entrevista, tú no vas a decir, yo no tengo padrino, yo qué voy a hacer, yo no conozco a nadie. No, yo soy un hijo de Dios, yo voy en el nombre de Cristo, Dios va delante de mí, Él es mi Padre, Él es el creador de todo lo que existe. Y yo voy en el nombre de Cristo. Y cuando yo habla de autoridad de Cristo. Amén. Y si a mí me acusan, yo no tengo que defenderme. Cristo pelea por mí. Yo actúo en integridad. Pero a veces somos tan necios y tenemos tantos prejuicios mentales. Muchos prejuicios mentales. Y la gente buscando su identidad en lo que tiene. Tristes porque ya no tienen los zapatos que se compraban antes. Como si eso nos diera valor. Igual se acaban como los otros. ¿Y qué pasaría si se los robaran? ¿Deja usted de ser quien es? ¿Pierde usted su valor? No.
Ya no tengo el carro que tenía antes. No importa. Jesús caminaba. Pero si Dios quiere que usted tenga avión, lo va a tener. Pero eso no es lo importante. Porque lo importante es lo que somos y lo que valemos ante los ojos de Dios. Y quiero que oremos lo siguiente. Miren la imagen y oremos lo siguiente. Glorioso Padre y Dios de mi Señor y Salvador Jesucristo, te pido que me des el espíritu de sabiduría y revelación, de manera que pueda conocerte mejor. Oro también para que los ojos de mi corazón sean iluminados, a fin de que conozca la esperanza a la cual me has llamado, las riquezas de tu gloriosa herencia en los santos y tu incomparable gran poder que nos has extendido a todos nosotros los que creemos. En el nombre de Jesús oro. Amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.